Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Sandra Milena Garzón Eslava, estudiante de sexto semestre de Derecho del CEAD de Caragua, Boyacá. El día de hoy voy a hablar sobre la seguridad digital y los sistemas de protección de información. Seguridad digital. ¿Qué es la seguridad digital? Este es un conjunto de políticas, de medidas y de tecnologías que son diseñadas para proteger los sistemas de información, los procesos digitales y los datos de una entidad. Esta seguridad digital busca detectar las amenazas, prevenir los ataques, contener los incidentes y recuperarse de forma rápida ante alguna eventualidad. La seguridad digital va desde tareas tan sencillas como es cuidar el acceso al correo electrónico, hasta garantizar la integridad de las bases de datos, el uso del seguro de las redes de la entidad, la gestión de las contraseñas y demás. Esta característica de seguridad se emplea a nivel transversal, es decir, que todas las dependencias de la empresa, tanto los empleados como los empleadores, son responsables de esta seguridad digital. Como riesgos digitales a que se enfrentan las entidades, vamos a ver que son riesgos en cuanto a la seguridad digital ha ido evolucionando constantemente con el desarrollo de la tecnología, por lo cual esta característica debe tornarse dinámica de tal forma que su protección sea anticipada ante nuevas amenazas. Dentro de algunos riesgos se tiene la suplantación de la identidad, por lo cual las entidades deben proteger sus canales por medio de los cuales circulan los datos sensibles como las facturas, los correos electrónicos y asimismo el acceso a plataformas financieras, lo anterior a fin de evitar los fraudes y movimientos no autorizados y robos de información. Como segundo riesgo vemos que está el ransomware, consistente en el uso de dispositivo malicioso que se usa para secuestrar la información y con ello luego exigir dinero para liberarla. Esta modalidad es muy frecuente y para lo cual se debe contar con mecanismos de seguridad para no estar expuestos a esta modalidad. Como tercero tenemos filtraciones internas. Se debe tener en cuenta que no solo se debe proteger la información externa, sino que también se debe proteger la información interna como quiera que por un error o por una acción malintencionada se puede filtrar la información interna de la empresa. De lo anterior se debe tener en cuenta que un buen sistema de seguridad limita los accesos a los usuarios, detecta los comportamientos anómalos y audita los movimientos dentro de la corporación. Debemos también, a su vez, tener presente los dispositivos móviles no seguros. Hoy en día, el aumento del trabajo remoto y la movilidad de los usuarios permite que se accedan a los sistemas corporativos a través de los celulares, las tablets o los computadores personales, de tal forma que el sistema de seguridad de la corporación debe incluir estos puntos de acceso y garantizar los estándares de protección de la información de datos. Como medidas de prevención y de protección, debemos inicialmente realizar un diagnóstico inicial en donde sea posible identificar las vulnerabilidades informáticas de la empresa, los activos más sensibles y los procesos más críticos de la entidad. De este diagnóstico inicial surge el diseño de políticas de seguridad y de igual forma toda la corporación debe contar con políticas claves y claras de seguridad digital, en donde se incluyan contraseñas, tratamiento especial para la gestión de la información sensible, acceso limitado a las redes y reacción pronta ante los incidentes cibernéticos. La capacitación continua es una de las medidas de prevención y protección más importantes, como quiera que todos en la corporación o empresa deben conocer esas medidas de prevención del cuidado de los sistemas de información. De lo anterior, se debe capacitar constantemente a estos equipos de trabajo debido a la constante evolución informática que se viene presentando y bajo las premisas de un uso seguro del correo y una adecuada protección de los dispositivos de trabajo, siendo muy importante contar con un personal bien formado para reforzar la seguridad digital de la entidad desde el primer nivel. Como buenas prácticas, para mantener una empresa protegida se debe tener el control a los accesos. Para mantener una buena seguridad digital, la corporación debe basar su seguridad en el principio de menor privilegio, que consiste en que cada empleado debe tener acceso únicamente a la información que necesita para su labor, de tal forma que se limiten los posibles incidentes y a su vez se disminuye el margen de error. La entidad debe contar con copias de seguridad y planes de contingencia de tal manera que no solo se busca prevenir, sino a su vez garantizar la continuidad, por lo cual debe contar con respaldos periódicos de información
y asimismo ejecutar planes de recuperación ante los eventuales incidentes. Ya como buenas prácticas para mantener protegida la empresa son prácticas sencillas pero muy importantes. Vamos a ver cómo se debe mantener actualizado el software de cada uno de los equipos de la entidad. Se debe evitar la conexión a redes públicas. Se debe limitar el acceso a las redes Wi-Fi abiertas para trabajar en las plataformas corporativas. Se debe usar doble autenticación para reforzar la seguridad digital y se debe estar constantemente supervisando el registro de acceso a las redes de la empresa. Como normas que regulan la seguridad digital en Colombia, vamos a ver que desde la Constitución Política de Colombia, en su artículo 15, se establece el derecho a la intimidad y al buen nombre. La Ley 527 del 99 define y reglamenta el acceso al uso de mensajes de datos y al comercio electrónico y a las firmas digitales. La Ley 603 de 2000 nos establece la protección de los derechos de autor en Colombia y en donde se regula a su vez el software que es un activo protegido por derechos de autor. La Ley 1273 de 2009, mediante la cual se modifica el Código Penal a fin de incluir los delitos informáticos como daño a sistemas informáticos, el acceso no autorizado, el uso de software malicioso y se crea el bien jurídico de la protección a la información y de los datos. Vamos a ver la Ley 1581 de 2012, en donde se establece el régimen de protección de datos personales en Colombia, definiendo los derechos de los titulares, las sanciones por incumplimiento y las obligaciones de los responsables de los datos. Vamos a ver de igual forma el decreto 1377-2013, en donde se trata la regulación parcial de la ley 1581-2012 sobre la protección de datos personales en Colombia. En ella se encuentran las reglas para la recolección, autorización, manejo y tratamiento de datos personales por parte de las entidades públicas y privadas. El decreto 1078-2015, en el cual las entidades se establece, la Política Nacional de Seguridad Digital, en donde se busca que las organizaciones implementen estrategias de protección en la información digital. Se habla del convenio de la ciberdelincuencia, el convenio de Budapest, que fue aprobado a través de la ley 1928 del 24 de julio de 2018. Vamos a ver la ley 2108 de 2021, mediante la cual se designa el acceso al Internet como un servicio esencial en Colombia. El decreto 338 de 2022, el cual adiciona el título 21 del decreto 1078 de 2015 y establecen los lineamientos para fortalecer la gobernanza de la seguridad digital, la identificación de estructuras críticas y la gestión de riesgos y respuestas a incidente. La Ley 2489-2025, que establece las disposiciones sobre la seguridad en la crianza digital con los lineamientos sobre los límites, supervisión y hábitos seguros en la línea para menores de edad. Esto como normas que nos regulan la seguridad digital en Colombia. De igual forma, contamos con convenios como es el convenio de ciberdelincuencia, el convenio de Budapest. Con la ley 1273 del 2009 se brinda seguimiento a las directrices sustantivas exigidas por el convenio de ciberdelincuencia, tratado multilateral suscrito por Budapest el 23 de noviembre de 2001, firmado por los Estados miembros del Consejo de Europa como son Canadá, Japón, Sudáfrica y Estados Unidos de América. Años después, el Convenio de Budapest fue aprobado por Colombia a través de la Ley 1928 del 24 de julio de 2018 y que a su vez tanto el convenio y la ley aprobatoria fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-224-2019, en donde se indica: la Corte Constitucional ha sostenido que el objeto del derecho a la intimidad es garantizar a las personas una esfera privada en su vida personal y familiar al margen de las intervenciones arbitrarias que provengan del Estado o de terceros, y que la protección frente a la divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a este ámbito de privacidad forma parte de esta garantía y que solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley. Dicho convenio fue tomado como un acuerdo internacional a fin de combatir el crimen organizado transnacional, en especial de los delitos informáticos, a fin de establecer una legislación penal y procedimiento entre los Estados partes que permiten proteger la sociedad de la ciberdelincuencia. Como normas de orden internacional que protegen el derecho a la intimidad, tenemos que se encuentra en su artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias
o ataques. De otra parte, el artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 1968. Dicha norma fue reiterada en el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual fue ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972. Como normas que protegen el derecho a la vía data, vemos como la sentencia C-224/2019 nos indica que el derecho fundamental a la vía data se encuentra regulado por la Ley 1581/2012, se conceptúa como una garantía constitucional que permite a las personas naturales y jurídicas conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ella se haya recogida en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Este derecho implica deberes de la conservación documental a cargo de las entidades que custodian y administran la información contenida en archivos y bases de datos necesaria para acceder a los goce efectivo de los otros derechos fundamentales. Es así como nacen los deberes de las entidades de custodiar, administrar y conservar las informaciones de las bases de datos para brindar seguridad y diligencia en el tratamiento de los datos personales de los usuarios. Hablamos ahora de la Ley 1273 de 2009 que habla de la protección de la información y de los datos. De lo anterior, dicho convenio tiene insertos los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos como son el acceso no autorizados a los sistemas informáticos, la interceptación ilícita de datos informáticos en transmisiones no públicas, el daño borrado, el deterioro, alteraciones o supresión ilícita de datos, interferencia grave en los funcionamientos de los sistemas de informáticos, abuso de dispositivos informáticos para cometer los anteriores delitos, delitos informáticos relacionados con el contenido incluyendo pornografía infantil y los delitos relacionados con la infracción de la propiedad intelectual y derechos afines. A su vez contempla la penalización de tentativa y complejidad de estos delitos. Además establece normas para investigar dichos delitos y para la cooperación internacional. De igual forma, la Ley 1273 de 2009 adiciona el Código Penal con el título 7 bis denominado de la protección de la información y de los datos, enlistando los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disposición de los datos y los sistemas informáticos, dentro de los cuales se tienen el acceso abusivo a un sistema informático, obstaculización ilegítima del sistema informático, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales y suplantación de los sitios web para capturar los datos personales. Como casos reales de la seguridad digital, vamos a ver cómo a través de la sentencia P2699/2022, radicación número 597 de 33, se estudia el caso concreto respecto al delito de daño informático por borrar información del computador de una entidad en el momento de ser despedido un empleado. Con la sentencia SP 903 de 2024 con el radicado número 65376 y CUI 110016000092 2016 se trata se trata del caso en el que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia penaliza a un funcionario de la rama judicial por el delito de cohecho impropio, acceso abusivo a un sistema informático y la utilización ilícita de las redes de comunicaciones. De igual forma, vemos como en la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia se procede a un fallo relevante que aborda el uso de la inteligencia artificial, especialmente el ChatGPT, en la administración de justicia y sus implicaciones para la seguridad digital y el respeto de los derechos fundamentales en Colombia. Por último, vemos como caso real la sentencia C-831/2021 por medio del cual se reconoce jurídicamente la validez de los documentos digitales y las firmas digitales como base para garantizar la seguridad de transacciones electrónicas y la protección de información y los datos en el entorno digital. Esto los vamos a ver como casos reales. Por último, tenemos nuestra bibliografía y agradecer a ustedes por su atención. Gracias.